Hay personas que se esfuerzan toda la vida, trabajan, luchan, se sacrifican, quieren construir un hogar feliz, quieren ver bien a sus hijos, quieren prosperar, quieren vivir en paz, y sin embargo llega un momento en que miran hacia atrás y preguntan por qué nada está funcionando como esperaba. Alejandro Bullón comienza este mensaje con las palabras de Jesús en Juan capítulo 14, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Después Jesús anuncia que va a preparar lugar para sus discípulos y que volverá por ellos. Pero Tomás escucha todo aquello y hace una pregunta muy humana: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Y Jesús responde con una de las declaraciones más conocidas del Evangelio: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bullón se concentra en una sola expresión: yo soy el camino. Porque para llegar a cualquier lugar necesitas conocer el camino. Si quieres llegar a una dirección y no sabes cómo hacerlo, puedes tener el mejor automóvil, puedes llenar el tanque, puedes conducir durante horas, puedes tener entusiasmo, pero si vas en la dirección equivocada, cada kilómetro recorrido te alejará más de tu destino. Y Bullón aplica esa idea a la vida. Para construir un hogar feliz necesitas conocer el camino. Para relacionarte bien con las personas necesitas conocer el camino. Para administrar correctamente tus recursos necesitas conocer el camino. Para educar a tus hijos necesitas conocer el camino. Porque querer algo bueno no garantiza automáticamente que sabrás cómo alcanzarlo. Hay personas que trabajan desde la mañana hasta la noche, se esfuerzan sinceramente y aún así sienten que cuanto más trabajan, menos resultados obtienen. Hay matrimonios que comenzaron llenos de sueños. 2 personas se amaban, querían ser felices, hicieron esfuerzos, intentaron construir. Pero con el paso de los años parece que cuanto más luchan por salvar la relación, más se destruye. También existen padres que entregaron tiempo, cariño, dinero, sacrificio. Pensaron que estaban haciendo todo correctamente, pero un día descubren que su hijo está atrapado en drogas, delincuencia o problemas graves. Y entonces preguntan: ¿dónde fallé? ¿Qué hice mal? Bullón dice que el problema no siempre es falta de esfuerzo, porque para ser feliz no basta querer, no basta luchar, no basta esforzarse, hay que conocer el camino. Puedes dedicar toda tu fuerza a caminar y aún así nunca llegar si no sabes hacia dónde estás yendo. Por eso las palabras de Cristo adquieren tanta importancia: yo soy el camino. Pero antes de explicar completamente qué significa esa frase, Bullón vuelve al inicio del capítulo: no se turbe vuestro corazón. Y aquí aparece una aparente contradicción. ¿Cómo puede Jesús decir: no te entristezcas, si vivimos en un mundo donde existen razones reales para llorar? Hay muerte, enfermedad, traición, violencia, problemas familiares, pérdidas, desilusiones. Tal vez alguien que escuche este mensaje fue traicionado precisamente por la persona en quien más confiaba. El tiempo pasó, pero la herida sigue abierta. Quieres perdonar, sabes que necesitas perdonar, pero cada vez que recuerdas lo ocurrido, algo vuelve a sangrar dentro de ti. Tal vez otra persona fue herida durante la infancia, maltratada, humillada, abusada, y ahora es adulta. Han pasado muchos años, pero aquello que sucedió continúa afectando su manera de relacionarse, su matrimonio, la forma en que educa a sus hijos, la manera en que se ve a sí misma. Bullón recuerda a un padre que maltrataba a sus hijos. Al principio el hombre reaccionó defensivamente: no se meta en mi vida, yo sé lo que estoy haciendo. Pero mientras conversaban comenzó a quebrarse, terminó llorando.
y dijo: pastor, usted no sabe cómo me trataron cuando yo era niño. De repente todo empezó a tener sentido. Aquel hombre no quería destruir a su familia, sabía que estaba haciendo daño, sabía que su conducta estaba destruyendo precisamente aquello que más amaba, pero llevaba heridas antiguas que todavía gobernaban sus reacciones. Eso muestra que existen dolores que no desaparecen simplemente porque pasan los años. Hay voces del pasado que siguen hablando. Tal vez cuando eras niño alguien te dijo: no sirves para nada, nunca conseguirás nada, no vales nada. Y hoy eres adulto. Quizás racionalmente sabes que aquellas palabras eran injustas, pero en algún lugar profundo siguen repitiéndose. Intentas avanzar, quieres crecer, pero cuando aparece una oportunidad, algo dentro de ti dice: no puedes, no eres suficiente, vas a fracasar otra vez. Y ahí Jesús vuelve a decir: no se turbe vuestro corazón. ¿Significa eso que el cristiano no puede llorar? ¿Que tiene que fingir felicidad cuando todo está mal? ¿Que debe convertirse en una especie de robot espiritual sin emociones? Bullón responde claramente: no. Dios respeta tus emociones porque fue Dios quien te creó con capacidad para sentir. Él te dio la posibilidad de reír, de alegrarte, de llorar, de amar, de sentir dolor. Por eso el cristianismo no consiste en colocar una sonrisa falsa mientras el corazón está destruido. Puedes estar sufriendo, puedes llorar, puedes reconocer que no sabes qué hacer. Y Dios no se asusta de tus emociones. Bullón comparte incluso una experiencia dolorosa de su propia familia. La esposa de su hermano mayor despertó con un dolor que parecía estar relacionado con la columna. Fue llevada al hospital. Los médicos descubrieron algo mucho más grave. Había un tumor avanzado. En muy poco tiempo murió. Después del funeral, el hermano de Bullón quedó solo, destrozado, y le confesó: todos ya se fueron. Ahora estoy solo y no sé qué hacer. ¿Cómo decirle simplemente: no estés triste? ¿Cómo pedirle que no sienta dolor? Jesús no está negando la realidad del sufrimiento. No está diciendo: haz como si nada hubiese sucedido. Entonces, ¿qué quiere decir? Bullón comienza a conducirnos nuevamente hacia la respuesta. Cada persona tiene una lucha. Para alguien es el matrimonio, para otro un hijo, para otro el trabajo, las finanzas, una enfermedad, una herida del pasado, o quizá una lucha interior que nadie conoce. Todos tenemos expectativas, sueños, dramas, y en medio de todo eso Jesús dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué? Porque no estás obligado a encontrar solo la salida. No necesitas conocer cada curva del futuro. No tienes que tener todas las respuestas. Hay alguien que conoce el camino, y ese alguien no te entrega simplemente un mapa desde lejos. Te dice: yo soy el camino, ahí está el comienzo de todo. Tal vez has intentado durante años resolver la vida solamente con esfuerzo. Tal vez luchas mucho, trabajas mucho, piensas mucho, pero sigues sintiendo que algo falta. Entonces, antes de preguntarte por qué no consigo llegar, tal vez necesitas hacer otra pregunta. ¿Estoy caminando por el camino correcto? Porque puedes tener sinceridad, buenas intenciones, fuerza de voluntad, y aún así estar perdido. Y Jesús no dice: yo conozco un camino. Dice algo mucho más profundo: yo soy el camino. Después de decir que Jesús es el camino, Bullón se detiene en una pregunta aparentemente sencilla, pero profundamente importante. ¿Qué significa realmente que una persona sea el camino? Porque cuando pensamos en un camino, imaginamos tierra, una carretera, un sendero, un lugar por donde caminamos. Bullón recuerda a una mujer mayor que un día le dijo: pastor, yo no entiendo cuando usted dice que Jesús es el camino. Él le preguntó: ¿qué es lo que no entiende? Y ella respondió: para mí un camino es un pedazo de suelo donde uno pisa. Entonces, si Jesús es el camino, ¿qué significa?
que tengo que caminar encima de Jesús. La pregunta puede parecer ingenua, pero obligó a Bouillon a pensar. ¿Qué quiso decir exactamente Cristo cuando declaró yo soy el camino? Y para explicarlo, recuerda sus años como misionero en la selva peruana. Trabajó durante 3 años entre indígenas asháninkas. En aquel tiempo no había carreteras. Para llegar a muchas aldeas había que viajar por río o caminar durante horas en medio de la selva. Al principio Bouillon no conocía bien aquella región. Entonces contrató a un joven indígena para que fuera su guía. El muchacho caminaba delante y le decía: pastor, usted venga detrás de mí. Si yo voy a la izquierda, vaya a la izquierda. Si voy a la derecha, vaya a la derecha. Si salto, usted salte. Haga lo que yo hago, sígame. Un día estaban caminando y Bouillon empezó a notar algo extraño. El guía miraba hacia un lado, después hacia el otro, miraba atrás, miraba adelante. Y Bouillon comenzó a pensar: está perdido. Finalmente le preguntó: ¿no me vas a decir que estamos perdidos? El muchacho respondió: no, pastor. Bouillon insistió: estás perdido. Hace rato estás mirando para todos lados. Entonces le pidió: muéstrame el camino. Y el joven lo llevó junto a él. Señaló la selva completamente cerrada. No había carretera, no había sendero visible, no había señales. Y le dijo: pastor, aquí no hay camino, aquí el único camino soy yo. Sígame y yo lo llevaré a donde quiere llegar. Bouillon dice que ese día entendió las palabras de Jesús: yo soy el camino. Cristo no está diciendo simplemente conozco algunas buenas instrucciones, está diciendo sígueme. No necesitas conocer personalmente cada curva. No necesitas saber de antemano todo lo que ocurrirá. Necesitas saber a quién estás siguiendo. El guía conocía la selva, Bouillon no, por eso su seguridad no estaba en reconocer el terreno. Estaba en permanecer detrás de la persona que sí lo conocía. Y Bouillon aplica esa imagen a la vida. El problema es que existen muchos caminos falsos que también dicen: sígueme, yo te llevaré a la felicidad. Uno de ellos es el dinero. El dinero habla, promete, parece decir: ven conmigo. Trabaja por mí, sacrifica todo por mí. Cuando tengas suficiente, por fin serás feliz. Y muchas personas corren detrás de ese camino. Pero Bouillon aclara algo importante: el dinero no es malo. Necesitamos dinero, hay que trabajar, hay que administrar, hay que pagar cuentas. No existe espiritualidad en fingir que las necesidades económicas no importan. Incluso afirma que una persona puede trabajar honestamente, buscar la bendición de Dios y prosperar. El problema comienza cuando el dinero deja de ser un recurso y se convierte en el camino. Cuando piensas: si consigo más dinero ahí, finalmente encontraré aquello que me falta. Entonces entras en un problema. Bouillon recuerda a uno de los hombres más ricos de Brasil. Tenía prácticamente todo lo que el dinero podía comprar: su propio avión, capacidad para viajar a cualquier lugar, recursos, empresas, comodidades, pero un día se encontró vacío, quería llorar, nada conseguía satisfacerlo y dijo: pastor, yo tengo todo, puedo comprar todo, pero no soy feliz. Cuando llegaba la noche sentía un peso interior, como si debiera algo que no sabía identificar. Y Bouillon dice: los ricos también lloran. Tener dinero no elimina automáticamente el dolor, no resuelve todos los problemas familiares, no llena cada necesidad del corazón, no compra paz, no puede reparar todas las relaciones. Y aquel hombre hizo una petición curiosa. Le dijo a Bouillon: pastor, solo le pido 2 cosas. No me pida que me vuelva miembro de su iglesia y no me hable de Jesús. Bouillon respondió casi con humor: pero usted me preguntó qué le falta. Dinero no le faltaba, viajes no le faltaban, cultura no le faltaba, posibilidades no le faltaban. Entonces Bouillon le dijo:
Lo que le falta es Jesús, pero usted me prohíbe hablarle precisamente de Jesús. Ahí está el conflicto. Cristo dice, yo soy el camino, pero el dinero dice, yo soy el camino. Y muchas veces escuchamos más al dinero que a Cristo. Bullón menciona también otro camino engañoso, el placer. Y nuevamente hace una aclaración necesaria. Sentir placer no es pecado. Dios nos creó con sentidos, ojos, oídos, tacto, gusto, olfato. Podemos disfrutar una comida, un paisaje, una conversación, la alegría, la vida. El cristianismo no es una guerra contra la felicidad. Bullón incluso dice, no tengas miedo de ser feliz. Disfruta aquello bueno que Dios te da. El problema aparece cuando el placer se transforma en el objetivo absoluto. Cuando la vida se convierte en una búsqueda desesperada de más sensaciones, más experiencias, más intensidad, más excitación. Entonces el placer deja de ser un regalo y empieza a convertirse en amo. Y la búsqueda del placer por el placer puede terminar en adicción, vacío, desesperación, degradación. Otra vez aparece el mismo principio, algo que no necesariamente es malo, puede convertirse en un camino falso cuando esperamos de él aquello que solamente Cristo puede dar. Por eso Bullón vuelve a afirmar, Jesús es el camino, y entonces levanta la Biblia. Dice que este libro no fue dado simplemente como una colección de prohibiciones. No es un libro cuyo propósito principal sea decirte no hagas, no vayas, no toques. Bullón lo presenta como algo diferente, un manual para la vida, y utiliza una comparación cotidiana. Cuando compras un aparato eléctrico, dentro de la caja viene un manual de instrucciones. Pero muchas veces hacemos lo mismo, sacamos el aparato, dejamos el manual a un lado, comenzamos a apretar botones, probamos, jalamos, tocamos todo y esperamos que funcione. Quizá funciona, pero imagina que el manual dice conectar a 110 voltios y tú no lo lees, lo conectas a 220. ¿Qué sucede? Lo quemas. Entonces preguntas, ¿por qué no funcionó? El problema no estaba en el fabricante. Había instrucciones, pero no las leíste. Bullón aplica la ilustración al ser humano. Tú no eres una máquina, eres una persona. Tienes sentimientos, sueños, miedos, esperanzas, tristezas, necesidades profundas. Y aunque en el trabajo quizá te traten como un número que solamente tiene que producir para Dios, tú no eres un número. Él conoce lo que sientes. Conoce incluso los sueños que nunca has tenido valor de contarle a nadie, porque no tienes simplemente un fabricante, tienes un creador. Y ese creador te dio un propósito. Por eso, si quieres comprender cómo vivir, necesitas conocer aquello que Él te dejó, su palabra. No para vivir aterrorizado por reglas, sino para aprender la dirección. Porque cuando Jesús te dice, sígueme, Bullón, entiende que también te está diciendo, abre mi palabra. Ahí descubrirás principios para tus decisiones, tus relaciones, tu familia, tus recursos, tu salud, tu vida. No necesitas caminar esperando permanentemente una sensación misteriosa que te diga, ahora izquierda, ahora derecha. Cristo ya ha revelado en su palabra aquello que necesitas para aprender a caminar. Y esa es una diferencia enorme. Muchos caminos prometen felicidad, el dinero promete, el placer promete, la sociedad promete. Pero Jesús no solamente promete señalar una ruta. Dice, yo mismo soy el camino, ven detrás de mí. Entonces la pregunta no es únicamente ¿qué camino estoy siguiendo? La pregunta todavía más profunda es ¿quién está caminando delante de mí? Porque si Cristo está delante, incluso cuando no entiendas toda la selva que tienes alrededor, puedes continuar avanzando. No porque tú conozcas cada paso,
sino porque confías en aquel que conoce el destino. Después de presentar la Biblia como el manual dejado por Dios para orientar la vida, Bouillon hace una aclaración decisiva: seguir a Jesús no significa vivir esperando señales misteriosas. Hay personas que escuchan Jesús es el camino y entonces imaginan una experiencia casi mística. Salen a la calle esperando sentir una voz, una sensación, una emoción especial, algo que les diga: ve por aquí, no vayas por allá. Pero Bouillon insiste: Jesús no trabaja de esa manera. Aquello que Cristo quiere enseñarte para orientar tu vida ya ha sido revelado en su palabra. Por eso cuando Jesús dice: yo soy el camino, sígueme, también está diciendo: abre mi palabra y aprende a caminar conmigo, porque allí encuentras principios para las decisiones, para la familia, para las relaciones, para administrar lo que tienes, para cuidar tu cuerpo, para enfrentar la vida. Pero Bouillon llega entonces a algo todavía más profundo. Dice que cuando Jesús declaró: yo soy el camino, no estaba invitándote solamente a conocer instrucciones, te estaba invitando a una relación personal con Él. Y ahí, según Bouillon, está una de las tragedias más grandes de la vida religiosa. Puedes conocer la iglesia y no conocer realmente a Cristo. Puedes conocer doctrinas, reglas, normas, versículos. Puedes aprender desde niño todo aquello que debes hacer y aún así sentir un enorme vacío por dentro. Bouillon habla entonces de su propia historia. Su madre conoció el Evangelio cuando él tenía apenas 3 años. Por eso prácticamente creció dentro de la iglesia. Desde pequeño conocía las enseñanzas, las reuniones, las normas, la vida religiosa, pero recuerda una época en que muchos adultos estaban mucho más preocupados por el comportamiento externo de los niños que por aquello que ocurría dentro de su corazón. Lo importante era: haz esto, no hagas aquello, guarda esto, no vayas allá, no comas aquello, quédate quieto, compórtate. Bouillon recuerda la pequeña congregación donde asistía. No era siquiera un gran templo, era prácticamente un cuarto donde se reunían pocas personas. El director del grupo tenía una vara larga y en la punta había un clavo. Se quedaba vigilando a los niños. Si alguno conversaba, si se movía, si se distraía, la vara llegaba hasta allí. Bouillon recuerda que más de una vez aquel clavo terminó golpeándole la cabeza. También existía una fuerte presión para memorizar versículos bíblicos. Los niños tenían que aprenderlos y repetirlos, y si alguno no podía hacerlo, recibía castigo. De esa manera, dice Bouillon, llegó a memorizar una enorme cantidad de textos bíblicos. Pero existía un problema: podía conocer los versículos, podía obedecer externamente, podía cumplir. Y todos pensaban: este niño seguramente será pastor cuando crezca, porque parecía un muchacho ejemplar. Pero nadie sabía lo que estaba sucediendo dentro de él, y dentro había rebelión. Bouillon pensaba: cuando crezca me voy de aquí, no quiero saber nada con la iglesia. Eso demuestra algo importante: puedes obligar a alguien a comportarse, pero no puedes obligarlo a amar. Puedes producir obediencia mediante miedo, pero no puedes producir felicidad mediante miedo. Con el paso de los años ocurrió algo todavía más extraño. Bouillon no abandonó la iglesia, al contrario, había aprendido tan profundamente aquella manera de vivir que prácticamente se había convertido, según sus propias palabras, en una especie de perrito amaestrado. Sabía exactamente qué hacer, qué evitar, cómo comportarse, pero seguía sin ser feliz. A los 16 años comenzó a estudiar teología y entonces la presión aumentó. Ahora pensaba: si alguien tiene que cumplir todo perfectamente, soy yo. Voy a ser pastor, debo ser ejemplo.
pero el vacío continuaba. Tenía deseos, preguntas, conflictos interiores. Sin embargo, sentía que no podía hablar de ellos. A los 20 años ya estaba pastoreando una iglesia. Bouillon dice que prácticamente pasó de la adolescencia directamente a la adultez. Ya tenía responsabilidades, tenía que predicar, tenía que ser modelo, y desde el púlpito decía: el Evangelio trae felicidad, el Evangelio trae gozo, el Evangelio trae alegría. Pero cuando llegaba a casa se preguntaba: ¿dónde está ese gozo en mí? ¿Dónde está esa alegría? Ahí aparece la tragedia que Bouillon identifica en muchos cristianos. El cristiano sabe perfectamente todo lo que no debe hacer. No debo hacer esto, no debo ir allí, no debo tocar aquello, y también sabe todo aquello que debe hacer. Debo orar, debo leer, debo obedecer, debo comportarme, pero saber no siempre produce transformación. Y muchas veces sucede algo doloroso. Lo que sabes que no deberías hacer, continúas deseándolo. Y aquello que sabes que deberías hacer, no consigues vivirlo con alegría. Entonces aparece una religión pesada, una vida de obligación. Y encima de todo tienes que decir: soy feliz porque soy cristiano. Pero nadie puede obligarte a ser feliz. La felicidad no aparece porque alguien te ordena sonríe. No nace de una vara. No nace de presión. La felicidad tiene que brotar desde dentro. Y Bouillon reconoce, él no la tenía. ¿Por qué su respuesta es radical? Porque yo no tenía a Cristo, tenía la iglesia, tenía la doctrina, tenía las normas, tenía conocimiento, pero no tenía una relación personal con Jesús. Le habían enseñado a tener miedo de Dios, no amar a Jesús. Y Bouillon dice algo muy fuerte: por miedo se puede obedecer, pero por miedo no se puede ser feliz. Él mismo era el ejemplo, no hacía ciertas cosas, no cruzaba determinados límites, pero muchas veces no era porque amara profundamente a Cristo, era porque tenía miedo. Y así llegó al ministerio, predicaba felicidad, pero terminaba el culto, los hermanos lo invitaban a almorzar, él prefería regresar solo, se acostaba, miraba el techo y sentía ganas de llorar. Dios mío, ¿qué me pasa? No soy feliz. ¿Cómo voy a seguir predicando algo que yo mismo no estoy viviendo? Durante el segundo año de ministerio tomó una decisión. Fue a hablar con el presidente responsable de su trabajo pastoral, metió la mano al bolsillo, sacó su credencial, la colocó delante de él y dijo: no quiero ser pastor. El presidente cerró la puerta, se sentó junto a Bouillon, lo miró directamente y preguntó: ¿tienes algún pecado escondido? La respuesta de Bouillon fue sorprendente. Dijo: quisiera tenerlo, porque si tuviera un pecado escondido, al menos podría explicar por qué se sentía tan vacío, pero ese no era el problema. Externamente estaba haciendo todo correctamente y aún así no era feliz. Entonces insistió: no puedo seguir siendo pastor así. Aquel hombre no aceptó inmediatamente su renuncia, le pidió calma, le dijo: espera un año más. Y tomó una decisión que terminaría cambiando la vida de Bouillon. Lo envió a la selva. Le dijo que estaría allí lejos de muchas cosas, rodeado de naturaleza, trabajando con los indígenas. Quizá allí pudiera encontrarse. Bouillon comenta que no necesitaba encontrarse consigo mismo, se encontraba consigo todos los días, y lo que encontraba no le gustaba. Un hombre derrotado, un hombre que externamente obedecía pero interiormente luchaba, un hombre que muchas cosas no las hacía simplemente por miedo. Entonces fue a la selva y allí ocurrió algo. Bouillon lo resume con una frase: fue allí donde encontré el camino, no una nueva norma, no una nueva doctrina, no una nueva obligación. El camino, porque puedes pasar años caminando dentro de una religión y todavía no haber descubierto personalmente aquel que dijo: yo soy el camino.
Bullón llega entonces al momento decisivo de su historia. Había ido a la selva, había dejado atrás por un tiempo el ambiente habitual, las responsabilidades, la presión de tener que parecer fuerte, la obligación de predicar una felicidad que él mismo no sentía. Y un viernes salió temprano para visitar una aldea. Pensaba llegar en pocas horas, pasar allí algunos días, cumplir su trabajo, regresar, pero las horas comenzaron a pasar y el camino no aparecía. Bullón caminó, siguió avanzando, intentó orientarse, pero mientras más caminaba, más perdido se sentía. Y ahí aparece una imagen que resume toda su experiencia espiritual. Cuando no tienes el camino, puedes esforzarte muchísimo y aún así alejarte cada vez más del destino. Puedes caminar toda la vida, puedes luchar, puedes cumplir, puedes intentar hacer todo correctamente, pero si estás perdido, el esfuerzo por sí solo no resuelve el problema. La tarde comenzó a caer, el cielo se oscureció, se acercaba una tormenta y empezó a llover con fuerza. Bullón se refugió debajo de un árbol, mojado, solo, con la mochila. Miró la hora. Era viernes alrededor de las 6 de la tarde y aquel horario despertó en él recuerdos profundos. Cuando era niño, el viernes por la tarde tenía otro significado. En casa todos se bañaban, se cambiaban de ropa, la familia se reunía. Desde la cocina llegaba el olor del pan que su madre preparaba. Había calor, familia, seguridad, pero ahora estaba solo, empapado, perdido en la selva. Y comenzó a preguntarse, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué estoy sufriendo todo esto? ¿Estoy cumpliendo mi ministerio? Sí, pero otra pregunta aparecía, ¿qué ministerio si ni siquiera soy feliz? Aquella pregunta ya no era teológica, era personal, profunda, dolorosa. Había predicado, había obedecido, había cumplido, había hecho aquello que se esperaba de él. Pero allí completamente solo descubrió que todo eso no había solucionado el vacío de su corazón. La lluvia seguía, la oscuridad aumentaba. Entonces decidió levantarse y continuar buscando una salida. Corrió de un lado para otro, resbalaba, caía, se levantaba, volvía a avanzar. En uno de esos intentos perdió la mochila y después él mismo cayó varios metros por una pendiente llena de barro. Intentó subir, no podía. Todo estaba resbaladizo, estaba atrapado. Y entonces hizo lo que se hace en la selva. Cuando alguien se pierde, gritó, porque tal vez alguien podía escucharlo. Gritó una vez, después otra, y de repente escuchó una respuesta a lo lejos. Volvió a gritar, la voz comenzó a acercarse cada vez más, hasta que sintió que alguien estaba arriba. Poco después una persona descendió hasta donde estaba. Era un indígena, le extendió la mano, una mano fuerte. Bullón se agarró y aquel hombre comenzó a levantarlo. Mientras Bullón resbalaba en el barro, los pies del indígena parecían aferrarse perfectamente al terreno. Finalmente llegaron arriba. Bullón preguntó, ¿quién eres? No obtuvo respuesta. Preguntó de dónde venía. ¿Qué hacía allí? Nada. Pensó que quizá no comprendía español. Pero aquel hombre lo tomó del brazo y comenzó a caminar. Bullón simplemente lo siguió una hora, después otra, hasta que de repente se detuvo, señaló hacia abajo. Había luces, era la aldea. Bullón vio el destino y comenzó a correr. Resbaló otra vez, cayó. El hombre volvió a ayudarlo. Finalmente llegó hasta la aldea. El jefe salió con una antorcha. Cuando vio a Bullón completamente mojado y lleno de barro, le preguntó, pastor, ¿qué hace llegando a esta hora? Bullón respondió, yo no salí ahora, salí esta mañana, estuve perdido todo el día, lo recibieron, le dieron un lugar para dormir, le quitaron la ropa mojada, le dieron una manta, durmió cerca del fuego. A la mañana siguiente despertó, su ropa ya estaba seca, había comida preparada, salió y comenzó a hablar con el jefe de la aldea.
Entonces preguntó por el indígena que lo había llevado hasta allí. El jefe quedó confundido. ¿Qué indígena? Bullón insistió. El hombre que estaba a mi lado cuando llegué anoche. Pero el jefe afirmó que Bullón había llegado solo. Pensó que quizá el pastor, después de tantas horas perdido y asustado, había imaginado todo. Bullón no quiso discutir, no intentó demostrar nada. Fue hasta un arroyo para lavarse, se arrodilló allí. Y entonces ocurrió lo más importante de toda la experiencia. No una aparición, no una explicación sobrenatural, no una conclusión acerca de quién había sido aquel hombre. Bullón mismo aclara que no cuenta la historia para afirmar vi un ángel. Pudo haber sido un indígena, pudo haber ocurrido algo que él mismo no comprendía. Ese no era el punto. El verdadero milagro ocurrió dentro de él. Mientras estaba arrodillado junto al agua, comenzó a orar. Y dice que por primera vez en su vida no sintió que su oración simplemente subía hacia algún lugar lejano. Sintió que había alguien a su lado. Por primera vez comenzó a comprender que Cristo no era únicamente una doctrina, no era simplemente un conjunto de verdades que había aprendido desde niño, no era una lista de obligaciones, no era una religión que debía cumplir correctamente. Jesús podía ser personal y allí Bullón comprendió una verdad que cambiaría su ministerio. Cristianismo no es simplemente estar dentro de una iglesia, no es conocer una doctrina, no es cumplir reglas, no es guardar determinadas prácticas, no es simplemente comportarse correctamente, porque él había hecho todo eso y aún así estaba vacío, había cumplido, había obedecido, había creído intelectualmente. Pero cuando llegó uno de los momentos más difíciles de su vida, descubrió que interiormente estaba solo. Entonces entendió que la vida cristiana consiste en salir de una religión meramente externa y descubrir una relación personal con Dios. Bullón recuerda la manera en que David hablaba: mi Dios, mi salvación. No simplemente Dios existe, sino Él es mi Dios. Ahí está la diferencia. Tu padre puede conocer a Cristo, tu madre puede conocerlo, tu pastor puede tener una experiencia maravillosa con Él, pero la experiencia de otra persona no puede sustituir la tuya. Llega un momento en que tú mismo tienes que poder decir: mi Jesús, mi Salvador, mi Señor, porque Jesús no dijo simplemente yo conozco el camino, dijo yo soy el camino. Y eso significa relación, comunión, cercanía, caminar detrás de Él, hablar con Él, aprender a vivir consciente de su presencia. Bullón reconoce incluso que muchas veces esa experiencia comienza cuando nuestras propias fuerzas dejan de funcionar, cuando la voluntad ya no alcanza, cuando el esfuerzo religioso se agota, cuando el moralismo no consigue llenar el vacío, cuando una persona llega al cuarto, cierra la puerta y ya no puede fingir, entonces aparece la necesidad: necesito a mi Cristo. Quizá por eso algunos momentos dolorosos de la vida terminan revelando cosas que los días fáciles escondían, no porque el dolor sea bueno en sí mismo, sino porque a veces cuando todo aquello en lo que confiábamos deja de sostenernos, descubrimos cuánto necesitamos verdaderamente a Dios. Bullón dice que esa experiencia cambió incluso su manera de hablar con Jesús. Años después, conduciendo por grandes ciudades, se detenía en un semáforo y veía que el conductor del automóvil de al lado lo miraba sonriendo. ¿Por qué? Porque Bullón parecía estar hablando solo. Y él sabía perfectamente lo que aquella persona debía pensar: ese hombre está loco. Pero Bullón dice: yo sé con quién estoy hablando, yo sé quién está a mi lado. Eso fue lo que descubrió en la selva, no solamente la idea de Cristo, no solamente la doctrina acerca de Cristo, descubrió la presencia personal de aquel que había dicho: yo soy el camino. Y quizá esa sea también la pregunta para ti.
Jesús es solamente alguien de quien has escuchado hablar. Es una doctrina que puedes explicar, un nombre que aparece en tus oraciones o realmente se ha convertido en tu camino, porque puedes conocer muchas cosas acerca de Jesús y todavía caminar solo. Pero el día que puedas decir, mi Señor, mi Dios, mi Cristo, habrás comenzado a comprender lo que significa verdaderamente seguir a aquel que dijo, yo soy el camino. Nota editorial. El archivo original termina con la experiencia personal de Bouillon en la selva y su conclusión de que la vida cristiana no consiste solamente en conocer doctrina o cumplir normas, sino en tener una relación personal con Cristo. Esta parte 5 continúa únicamente como desarrollo narrativo de esas ideas ya presentes en el sermón, sin atribuir nuevas historias ni nuevas afirmaciones al predicador. Después de todo esto aparece una pregunta que cada cristiano debería hacerse con sinceridad. ¿Estoy siguiendo a Jesús o simplemente estoy acostumbrado a la religión porque existe una diferencia enorme? Puedes conocer una iglesia, conocer sus costumbres, saber qué se espera de ti, aprender el lenguaje correcto, saber cuándo levantarte, cuándo sentarte, cuándo cantar, qué responder, qué cosas debes evitar, y aún así no haber desarrollado una verdadera amistad con Cristo. Eso fue precisamente lo que Bouillon descubrió en su propia vida. Tenía doctrina, tenía conocimiento, tenía disciplina, tenía incluso un ministerio. Pero dentro de él permanecía una pregunta: ¿dónde está la felicidad que predico? Y aquella pregunta no podía resolverse con una nueva regla. Necesitaba descubrir una persona, Jesús. Porque cuando Cristo dice, yo soy el camino, no está diciendo, memoriza todas las instrucciones y después intenta llegar solo. Está diciendo, ven conmigo. Eso cambia completamente la vida cristiana. Ya no se trata solamente de preguntarte qué está permitido, qué está prohibido, hasta dónde puedo llegar sin pecar. La pregunta comienza a ser, esto me permite caminar más cerca de Jesús, porque puedes cumplir externamente y estar cada día más lejos interiormente. Puedes aparentar obediencia mientras el corazón está lleno de frustración. Puedes hacer cosas correctas por razones equivocadas. Bouillon lo experimentó. Durante años obedeció por miedo. Y él mismo reconoce que el miedo puede producir comportamiento, pero no puede producir felicidad. Una persona puede tener miedo del castigo y dejar de hacer algo, puede temer las consecuencias, puede preocuparse por lo que otros pensarán, pero eso todavía no significa que ame. El amor produce una obediencia diferente. No preguntas cuánto puedo acercarme al límite, preguntas cómo puedo agradar a aquel que amo, y entonces la Biblia también cambia de significado. Deja de ser solamente un libro que señala prohibiciones. Se convierte en la voz del amigo que conoce el camino. Por eso Bouillon la llamó un manual para la vida. No porque cada decisión específica aparezca escrita literalmente en una página, sino porque allí encuentras principios que te enseñan cómo piensa Cristo, cómo ama, cómo perdona, cómo trata a las personas, cómo mira el dinero, cómo entiende el cuerpo, cómo enfrenta el sufrimiento, cómo vive. Y mientras más conoces la palabra, más aprendes a reconocer el camino. Pero incluso aquí existe un peligro: conocer mucho acerca de la Biblia y seguir sin conocer personalmente a Jesús. Bouillon sabía versículos desde niño, había estudiado teología, predicaba, y aún así descubrió que necesitaba pasar de un conocimiento acerca de Cristo a una relación con Cristo. Eso significa que la información espiritual no sustituye la comunión. Puedes estudiar toda la vida quién es Jesús y nunca abrirle verdaderamente el corazón. Puedes hablar de oración sin conversar con Él con honestidad.
Puedes enseñar confianza mientras tú mismo sigues intentando controlar cada detalle de la vida. Puedes hablar de gracia mientras vives aterrorizado pensando que Dios solamente está esperando que cometas un error y por eso la experiencia de la selva fue tan importante para Bullón. No porque descubriera una doctrina nueva, sino porque una verdad antigua se volvió personal. Jesús estaba cerca, no lejos, no solamente en el cielo, no solamente dentro de una definición teológica, cerca, y eso transformó su manera de orar. Antes podía sentir que la oración simplemente subía hacia un lugar distante. Después comenzó a vivir consciente de una presencia, alguien con quien hablar, alguien a quien acudir, alguien que camina contigo. Y quizá ahí esté una de las razones por las que muchas personas siguen cansadas dentro de la vida cristiana. Intentan caminar solas, conocen el mapa, pero olvidaron al guía, tratan de hacer todo con disciplina, con fuerza de voluntad, con miedo. Y cuando fallan se sienten derrotadas. Cuando no sienten entusiasmo piensan que perdieron la fe. Cuando llega el dolor preguntan ¿dónde está Dios? Pero Jesús nunca prometió que conocer el camino eliminaría la selva. Prometió ser el camino dentro de ella. Habrá días en que no verás claridad, días en que no sabrás qué hacer, momentos en que las circunstancias no tendrán sentido. Pero si conoces a Cristo personalmente, no necesitas comprender todo para continuar. Piensa en aquella primera experiencia de Bullón con el guía indígena. No había carretera, no había señales. El guía simplemente dijo, sígame, eso es fe. No saber absolutamente todo, sino saber a quién sigues. Y quizá tú estás hoy en una etapa así. Tu matrimonio está atravesando problemas. No sabes qué ocurrirá. Tus hijos tomaron decisiones que te preocupan. No tienes respuestas. Tus finanzas están complicadas. No sabes qué puerta se abrirá. Estás cargando una herida interior que todavía duele. Y quisieras que Dios te entregara un mapa completo del futuro. Pero tal vez Cristo te está diciendo, no necesitas ver todo el recorrido. Camina conmigo hoy. Un día, una decisión, un paso y mañana otro. Porque Jesús no dijo, yo te mostraré todas las curvas antes de comenzar. Dijo, yo soy el camino. Eso también significa que tu seguridad no está en saber lo que sucederá mañana. Está en conocer a aquel que estará contigo mañana. Y esa relación tiene que ser personal. No el Dios de mi madre, no el Cristo de mi pastor, no la experiencia de alguien que admiro. Tiene que llegar un momento en que digas, mi Dios, mi Señor, mi Cristo. Cuando eso ocurre, la vida cristiana deja de ser únicamente obligación, comienza a convertirse en comunión. Tal vez continúas teniendo luchas, pero ya no luchas solo. Tal vez sigues llorando, pero ya no lloras solo. Tal vez todavía no entiendes, pero puedes hablar con Él, puedes abrir la palabra, puedes decir, Jesús, guíame. Y eso es muy diferente de vivir intentando agradar a un Dios distante. Por eso quizás hoy la oración que necesitas no sea complicada. Puede ser algo así, Señor Jesús, durante mucho tiempo he sabido cosas acerca de ti, pero quiero conocerte personalmente. No quiero obedecer solamente por miedo, quiero aprender a amarte. No quiero limitarme a pertenecer a una religión, quiero caminar contigo. Cuando no vea el camino, recuérdame que tú eres el camino. Cuando no tenga fuerzas, quédate conmigo. Y hazte real en mi experiencia hasta que pueda decir de corazón, mi Señor, mi Dios, mi Cristo. Porque el verdadero cristianismo no comienza cuando sabes hablar correctamente acerca de Jesús. Comienza cuando Jesús deja de ser solamente el Salvador y se convierte en mi Salvador. Nota editorial.
El archivo original termina con Bouillon afirmando que la verdadera vida cristiana comienza cuando Jesús deja de ser solamente una doctrina y se convierte en una presencia personal. Esta parte 6 continúa únicamente como desarrollo narrativo de las ideas ya presentes en el sermón, sin atribuir nuevas historias ni nuevas afirmaciones al predicador. Entonces aparece una pregunta práctica: ¿cómo se convierte Jesús en alguien personal en tu vida? Porque es fácil decir Jesús es mi amigo, Jesús es mi camino, pero otra cosa es aprender a caminar con Él cada día. Bouillon había explicado que Jesús no guía principalmente mediante emociones misteriosas. No tienes que pasar la vida esperando una voz sobrenatural que te diga qué hacer. Cristo ya dejó su palabra. Allí encuentras principios, dirección, consejo. Y al mismo tiempo la vida cristiana no puede reducirse únicamente a estudiar un libro de manera fría, porque la Biblia tiene que llevarte hacia una persona, Jesús. Ese equilibrio es fundamental. Palabra sin relación puede convertirse solamente en información. Relación sin palabra puede convertirse fácilmente en imaginación. Pero cuando conoces la palabra y al mismo tiempo aprendes a caminar personalmente con Cristo, entonces comienza una experiencia diferente. Bouillon conocía muchos versículos desde niño, sabía doctrina, sabía lo que debía hacer, sabía aquello que debía evitar, pero todo ese conocimiento no había eliminado el vacío. ¿Por qué? Porque todavía faltaba algo comunión, no simplemente hablar de Jesús. Hablar con Jesús, no solamente estudiar quién fue Cristo, aprender a vivir consciente de que Él está contigo. Eso fue lo que cambió para Bouillon después de aquella noche en la selva. Antes podía orar y sentir que las palabras desaparecían en el cielo. Después comprendió que podía hablar con alguien que estaba cerca, y eso transforma incluso las pequeñas cosas de la vida. Cuando estás conduciendo, cuando trabajas, cuando te despiertas, cuando no sabes qué decisión tomar, cuando recibes una noticia difícil, cuando el miedo aparece, puedes hablar. No necesitas utilizar palabras perfectas, no necesitas construir una oración impresionante. Puedes decir: Jesús, tengo miedo, Jesús, no entiendo, Jesús, ayúdame a decidir, Jesús, estoy cansado, Jesús, gracias. Eso es relación, porque a un amigo no le hablas solamente una vez por semana, compartes la vida y quizá durante años tu experiencia espiritual estuvo limitada a ciertos momentos. Una reunión, un culto, una oración antes de dormir, una lectura rápida, pero Jesús dijo: yo soy el camino, y un camino no sirve solamente durante una hora, es aquello por donde caminas. Eso significa que Cristo quiere participar de toda tu vida. No solamente la parte que llamas religiosa, tu matrimonio, tus hijos, tus negocios, tu dinero, tus heridas, tus decisiones, tus frustraciones, tu futuro. Bouillon había dicho que Dios conoce incluso aquellos sueños que no has tenido valor de contarle a nadie. Eso significa que no existe una parte de tu vida demasiado pequeña para llevarla a Cristo. Tal vez piensas: Dios tiene cosas más importantes que escuchar mis problemas, pero si es tu Creador, le interesa aquello que ocurre dentro de ti. Y aquí regresamos a Juan 14. Jesús comienza diciendo: no se turbe vuestro corazón. No está diciendo no sientas. Está diciendo que en medio de aquello que sientes existe una dirección, una presencia, un camino. Tal vez estás triste, entonces no necesitas negar la tristeza. Camina con Cristo dentro de ella. Tal vez tienes miedo, no finjas valentía. Dile: Jesús, tengo miedo, pero quiero seguirte. Quizá estás herido por una traición. No necesitas actuar como si ya hubieras superado todo. Puedes comenzar diciendo: Señor, esto todavía me duele. Y después abrir su palabra
dejar que poco a poco Cristo enseñe otra manera de mirar, otra manera de responder, otra manera de vivir, porque seguir a Jesús significa también permitir que Él cambie nuestros caminos naturales. Nuestra reacción natural puede ser vengarnos. Cristo nos enseña otro camino. Nuestro impulso puede ser correr desesperadamente detrás del dinero. Cristo nos recuerda que el dinero es una herramienta, no el camino. Podemos buscar placer como si allí estuviera la vida. Cristo nos enseña a disfrutar sin convertir el placer en nuestro Dios. Podemos querer controlar absolutamente todo. Cristo nos invita a confiar y así, decisión tras decisión, empezamos a caminar detrás de Él. No siempre con grandes milagros, muchas veces en cosas pequeñas, la respuesta que das, la palabra que decides callar, el perdón que empiezas a trabajar, la manera en que administras aquello que tienes, el tiempo que dedicas a tu familia, la decisión de no entrar nuevamente por un camino que ya sabes que te destruye. Eso también es seguir a Jesús. Y habrá momentos en que no comprenderás inmediatamente por qué la palabra te conduce de determinada manera. Recuerda la selva. Bullón no veía el camino, solo veía árboles, vegetación, confusión. Pero el guía sabía dónde estaba la aldea. Si Bullón hubiera dicho, no voy a seguirte porque yo no veo ningún camino, se habría quedado perdido. A veces con Cristo ocurre algo parecido. Tú miras una enseñanza y piensas, realmente esto es mejor: perdonar, esperar, ser honesto aunque pierda dinero, mantener principios cuando otros avanzan más rápido haciendo trampa. No siempre ves inmediatamente el destino, pero Jesús dice, sígueme. La fe comienza cuando confías más en el guía que en tu capacidad para comprender toda la selva. Y quizá esta sea una de las razones por las que Bullón insiste tanto en que Jesús es el camino y no simplemente alguien que conoce el camino. Si fuera solamente una lista de instrucciones, podrías agarrar la lista y marcharte solo, pero Cristo quiere caminar contigo. No quiere solamente decir, haz esto, quiere formar tu corazón mientras caminas, y eso requiere tiempo, relación, comunión. No puedes conocer profundamente a una persona con un encuentro ocasional, y tampoco puedes desarrollar una relación profunda con Cristo si solamente te acuerdas de Él cuando estás en problemas. Puedes comenzar allí, claro, pero no te quedes allí. Habla con Él también cuando estás bien. Agradece, abre la palabra cuando no estás desesperado. Aprende quién es, observa cómo trató a las personas, cómo respondió al dolor, cómo amó, cómo enfrentó la tentación, cómo perdonó. Y poco a poco Jesús dejará de ser solamente un nombre familiar. Comenzará a convertirse verdaderamente en tu camino. Por eso quizá hoy necesitas dejar de preguntarte solamente ¿qué tengo que hacer para ser un buen cristiano? Y empezar con una pregunta más profunda: ¿cómo puedo caminar más cerca de Jesús hoy? Porque cuando estás cerca de Cristo, muchas otras cosas comienzan a encontrar su lugar. Las normas dejan de ser el centro. La religión deja de ser solamente obligación. Y la obediencia comienza a nacer de otra fuente amor. Entonces puedes orar: Señor Jesús, no quiero conocerte solamente de nombre. No quiero que seas únicamente una doctrina que defiendo. Quiero caminar contigo. Enséñame a escucharte en tu palabra. Hazme consciente de tu presencia en mi vida diaria. Cuando esté perdido, guíame. Cuando esté herido, acompáñame. Cuando no comprenda, ayúdame a confiar. Y que cada día pueda decir con más verdad, tú eres mi Señor, mi Cristo y mi camino. Porque seguir a Jesús no significa conocer cada respuesta, significa saber quién camina delante. Y mientras Él vaya adelante, todavía existe camino. Nota editorial: el archivo original ya terminó con Bullón
explicando que la vida cristiana verdadera comienza cuando Cristo deja de ser solamente una doctrina y se convierte en una relación personal. Esta parte 7 continúa únicamente como desarrollo narrativo de esas ideas ya presentes en el sermón, sin añadir nuevas historias ni atribuir nuevas afirmaciones al predicador. Entonces queda una pregunta todavía más profunda. ¿Qué ocurre cuando sabes el camino pero no quieres seguirlo? Porque una cosa es estar perdido porque nadie te mostró la dirección. Y otra muy diferente es conocer la dirección y decidir caminar por otro lado. Bouillon había dicho que existen muchos caminos falsos: el dinero, el placer, el esfuerzo humano, la autosuficiencia. Todos prometen algo, todos parecen decir: ven conmigo, yo te llevaré a la felicidad. Y el problema es que muchas veces parecen funcionar por un tiempo. El dinero puede darte comodidad, el placer puede darte momentos agradables, el éxito puede darte reconocimiento, el trabajo puede darte resultados. Nada de eso es necesariamente malo. El problema aparece cuando empiezas a esperar de esas cosas aquello que solamente Cristo puede darte. Entonces, poco a poco el recurso se convierte en destino. Y cuando haces de algo creado tu camino, tarde o temprano aparece el vacío. Por eso aquel hombre millonario podía tener prácticamente todo y todavía preguntar: ¿qué me falta? No le faltaba capacidad para comprar. Le faltaba algo que el dinero nunca podría venderle. No necesitaba otro objeto, necesitaba a Cristo. Y quizá eso explique por qué algunas personas alcanzan exactamente aquello que soñaban y después descubren que no era suficiente. Esperaron años, trabajaron, llegó el día, consiguieron la casa, el viaje, la posición, la relación, la meta, y después de unos días vuelve la misma inquietud. ¿Y ahora qué? Porque existe una parte de la vida que ningún éxito exterior puede llenar. Bouillon habla de un vacío interior. Y cuando no entendemos qué necesita ese vacío, comenzamos a llenarlo con más cosas, más trabajo, más compras, más experiencias, más entretenimiento, más placer. Pero el corazón sigue diciendo: falta algo. Jesús responde: yo soy el camino. No compra algo más. No trabaja hasta agotarte, no busca una sensación más fuerte, sino ven conmigo. Y aquí aparece una diferencia decisiva entre el camino de Cristo y los caminos falsos. Los caminos falsos siempre exigen más dinero, más reconocimiento, más placer, más rendimiento, más aprobación. Y aún así nunca dicen: ya es suficiente. Cristo, en cambio, comienza con una invitación: ven como estás. Y después empieza a enseñarte a vivir, no porque vaya a quitar de tu vida todo aquello que es bueno. Bouillon mismo explica que no debes tener miedo de disfrutar, puedes trabajar, prosperar, comer con alegría, disfrutar aquello que Dios te da. El problema no está en poseer cosas, está en permitir que las cosas te posean. Por eso seguir a Jesús también significa aprender a colocar cada cosa en su lugar. El dinero es importante, pero no es Dios. El placer puede ser bueno, pero no es el propósito de la existencia. El trabajo es necesario, pero tú no eres una máquina creada únicamente para producir. La familia es preciosa, pero ninguna persona puede ocupar el lugar que solo corresponde a Cristo. Cuando Jesús ocupa el centro, las demás cosas comienzan a ordenarse. Y ahí la Biblia deja de parecer una colección de límites. Empieza a parecer realmente un manual, no un manual frío, sino la orientación de un creador que conoce cómo funcionas. Bouillon había utilizado la comparación del aparato eléctrico. Si ignoras las instrucciones, puedes destruir aquello que fue diseñado para funcionar correctamente.
pero tú eres infinitamente más complejo que una máquina. Tienes emociones, memoria, heridas, deseos, sueños, contradicciones, y Dios conoce todo eso. Por eso su palabra no fue dada para hacer tu vida miserable, fue dada para ayudarte a caminar. La tragedia es que muchos quieren la felicidad que Dios promete, pero rechazan la dirección que Dios ofrece. Quieren un matrimonio sólido, pero no quieren aprender a perdonar. Quieren paz, pero alimentan resentimiento. Quieren prosperidad, pero toman decisiones impulsivas. Quieren salud, pero ignoran principios básicos. Quieren hijos equilibrados, pero nunca les dan tiempo. Quieren una relación con Dios, pero solo se acuerdan de Él cuando aparece una crisis. Entonces preguntan, ¿por qué no funciona mi vida? Tal vez porque estás intentando llegar al destino correcto utilizando un camino equivocado. Y eso nos lleva nuevamente a la selva. Cuando Bullón estaba perdido, correr más rápido no solucionaba nada. De hecho, cuanto más se movía sin dirección, más perdido quedaba. Esa imagen puede describir muchas vidas, personas muy ocupadas, muy cansadas, siempre corriendo, pero sin saber hacia dónde. La velocidad no sustituye la dirección. Puedes avanzar muchísimo por el camino equivocado. Por eso, antes de pedir a Dios, ayúdame a ir más rápido, quizá necesitas preguntarle, ¿estoy yendo contigo? Tal vez necesitas detenerte. Abrir la palabra, revisar prioridades, escuchar, reconocer esto que estoy persiguiendo se convirtió en mi camino y volver a colocar a Cristo delante. Porque Jesús no compite por ser una parte pequeña de tu vida. Dice, yo soy el camino. Eso significa que todo lo demás debe encontrar su lugar alrededor de Él. Y hay algo todavía más importante. El camino cristiano no se sostiene únicamente con conocimiento. Bullón conocía muchísimo, pero durante años siguió sintiéndose vacío. Lo que cambió fue descubrir a Cristo personalmente. Por eso quizá tú puedes explicar correctamente muchas doctrinas, puedes responder preguntas bíblicas, puedes haber estado toda la vida dentro de la iglesia, pero todavía necesitas preguntarte, ¿estoy caminando con Jesús? No sé cosas sobre Él, sino hablo con Él, confío en Él, le entrego mis decisiones, su palabra realmente corrige mi dirección. Estoy aprendiendo a amarlo, porque una relación no se demuestra simplemente con información, se demuestra con cercanía. Y quizá hoy descubres que has estado intentando tener una vida cristiana sin comunión, entonces no necesitas fingir, puedes comenzar. Puedes decir, Jesús, quiero dejar de caminar solo. Tal vez llevas años tomando todas las decisiones por tu cuenta y después pidiendo a Dios que arregle las consecuencias. Ahora puedes invertir el orden. Primero preguntar, Señor, ¿qué me enseñas? Después caminar. No significa que nunca te equivocarás, pero significa que ya no quieres hacer de tu propia opinión el camino absoluto. Quieres seguir al guía. Entonces tu oración puede ser, Señor Jesús, muchas veces he corrido detrás de caminos que prometían felicidad y terminaron dejándome vacío. No quiero que el dinero, el placer, el éxito o mi propia voluntad ocupen tu lugar. Ordena mi vida. Enséñame a usar correctamente todo lo que me has dado. Haz de tu palabra mi dirección y de tu presencia mi seguridad. Y cuando vuelva a perderme, recuérdame que no necesito correr más rápido. Necesito volver a caminar detrás de ti. Porque al final el gran problema de la vida no es avanzar lentamente, es avanzar mucho tiempo sin el camino correcto. Y Jesús continúa diciendo, yo soy el camino. Esta continuación editorial se apoya en el contraste que Bullón establece entre Jesús y caminos engañosos como el dinero y el placer, aclarando que estas cosas no son malas en sí mismas, pero se vuelven peligrosas cuando ocupan el lugar
Cristo como fuente última de felicidad. También conserva la imagen de la Biblia como manual dado por el Creador y la conclusión de que seguir a Jesús significa abrir su palabra, permitir que ella oriente la vida y desarrollar una relación personal con Cristo. Nota editorial: el archivo original termina con Bouillon afirmando que la verdadera vida cristiana comienza cuando Jesús deja de ser solamente una doctrina y se convierte en una relación personal. Esta parte final organiza y cierra únicamente las ideas ya presentes en el sermón, sin añadir nuevas historias como si fueran palabras originales del predicador. Al final todo el mensaje vuelve a una sola declaración: yo soy el camino. No, yo conozco el camino. No, yo puedo mostrarte una ruta. Jesús dice: yo soy el camino. Y esa diferencia cambia todo, porque el problema del ser humano no es solamente falta de esfuerzo. Hay personas que se esfuerzan muchísimo, trabajan, luchan, intentan salvar su matrimonio, intentan educar bien a sus hijos, intentan prosperar, intentan ser felices. Pero Bouillon insiste: no basta querer llegar, hay que conocer el camino. Puedes correr con todas tus fuerzas y seguir alejándote del destino si escogiste la dirección equivocada. Por eso Jesús comienza Juan 14 diciendo: no se turbe vuestro corazón. No porque el cristiano no tenga derecho a sentir tristeza. Bouillon dejó claro que Dios conoce nuestras emociones, sabe lo que significa perder, ser traicionado, cargar heridas antiguas, sentir miedo, llorar por alguien. El cristianismo no te convierte en una máquina sin sentimientos, pero en medio del dolor aparece una esperanza. No estás obligado a recorrer la vida solo. Hay un camino y ese camino es Cristo. Bouillon lo comprendió en la selva. Cuando preguntó al guía: ¿dónde está el camino?, el muchacho le respondió: aquí no hay camino. El camino soy yo, sígame. Esa imagen explica el mensaje entero. Quizá no puedes ver todo el futuro. Tal vez ahora mismo solo ves selva, problemas, incertidumbre, confusión. Pero si sabes quién va delante de ti, no necesitas conocer cada curva, necesitas seguir. El problema es que existen otras voces que también dicen: yo soy el camino, el dinero lo promete. Cuando tengas suficiente serás feliz. El placer lo promete. Busca más experiencias, más sensaciones, más satisfacción. El éxito lo promete. Cuando todos te reconozcan tendrás paz. Pero Bouillon recuerda al hombre millonario que podía comprar prácticamente todo y aún así decía: no soy feliz. ¿Por qué? Porque existen vacíos que el dinero no puede llenar y el placer tampoco. Bouillon no condena el dinero, no condena disfrutar la vida. Al contrario, dice que trabajes, que disfrutes lo bueno, que no tengas miedo de ser feliz. El problema aparece cuando una bendición ocupa el lugar del camino, cuando lo que debería ser un recurso se convierte en Dios. Entonces llega el vacío. Por eso Bouillon presenta la Biblia como el manual que el Creador dejó para nuestra vida, no un libro diseñado para destruir la alegría, no una colección de prohibiciones para hacerte miserable, sino dirección, principios, orientación. Porque si existe un Creador, tiene sentido escuchar aquello que Él dice acerca de la vida que creó. Pero incluso aquí Bouillon va más lejos. Puedes conocer el manual y todavía no conocer personalmente al autor. Y esa fue su propia tragedia. Desde niño conocía la iglesia, sabía versículos, cumplía reglas, estudió teología, se convirtió en pastor. Predicaba acerca de la felicidad del Evangelio, pero dentro de él había vacío. Y finalmente reconoció algo impactante: tenía iglesia, doctrina y normas, pero no tenía a Cristo de una manera personal. Le habían enseñado a obedecer por miedo.
Y el miedo puede producir comportamiento, pero no produce verdadera felicidad. Por eso la experiencia de la selva fue tan profunda. Allí perdido, mojado, cansado y sin saber qué hacer, Bullón dejó de encontrarse solamente con una religión. Descubrió la necesidad de un Cristo personal y después, arrodillado junto al agua, comprendió algo. La oración no tenía que sentirse como palabras lanzadas hacia un Dios distante. Podía hablar con alguien que estaba cerca. Entonces entendió la diferencia entre decir Dios y decir mi Dios, entre decir Jesús es el Salvador y decir mi Salvador, entre conocer doctrinas acerca de Cristo y caminar con Cristo. Ahí comienza el verdadero cristianismo según el énfasis final de Bullón. No significa abandonar la verdad bíblica, todo lo contrario. Significa permitir que la verdad te conduzca a una relación viva con Jesús. Porque el conocimiento sin Cristo puede convertirse en religión fría. Y una supuesta relación sin la palabra puede convertirse en imaginación. Pero cuando la palabra te lleva hacia Jesús y Jesús se convierte en tu compañero de camino, aparece algo diferente. Comunión, confianza, dirección. Puedes hablar con Él cuando tienes miedo, cuando estás triste, cuando tienes que tomar una decisión, cuando estás agradecido, cuando no comprendes, cuando nadie más sabe lo que estás sintiendo. Y entonces ya no necesitas fingir, no necesitas cantar que eres feliz, porque alguien te obliga a parecer feliz. La verdadera paz comienza a brotar desde dentro, no porque la selva desapareció, sino porque ya no camina solo dentro de ella. Por eso quizá hoy necesitas hacer una pregunta sencilla. ¿Jesús es realmente mi camino? No voy a una iglesia. No sé doctrina, no me comporto correctamente sino. Camino con Cristo, abro su palabra para recibir dirección. Hablo con Él, le entrego mis heridas, permito que corrija mis decisiones. Estoy dispuesto a seguirlo aunque no vea toda la ruta, porque quizá durante años intentaste llegar a la felicidad únicamente con fuerza de voluntad. Quizá corriste detrás del dinero, del reconocimiento, del placer, de metas legítimas que poco a poco se transformaron en el centro de tu existencia y hoy tienes que reconocer, sigo vacío. Entonces escucha nuevamente las palabras de Jesús. Yo soy el camino. No necesitas continuar corriendo sin dirección. No necesitas fingir que tienes todas las respuestas. Puedes detenerte y decir, Jesús, quiero caminar contigo. Y quizá tu oración final sea, Señor Jesús, durante mucho tiempo intenté encontrar el camino solo. Busqué felicidad en cosas que nunca pudieron llenar mi corazón. Conocí reglas, palabras y enseñanzas, pero quiero conocerte a ti. Hazte personal en mi vida. Enséñame a caminar en tu palabra. Guía mis decisiones. Acompáñame en mis dolores. Y cuando no consiga ver el camino delante de mí, ayúdame a recordar que tú mismo eres el camino. Quiero poder decir desde lo más profundo de mi corazón, mi Señor, mi Dios, mi Cristo. Porque al final no necesitas conocer absolutamente todo lo que ocurrirá mañana. Necesitas conocer a aquel que caminará contigo mañana. Y mientras puedas decir Jesús está conmigo, todavía puedes seguir avanzando. Porque Él no solamente conoce la dirección, Él es el camino.